En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Bien, pues vamos a dar contexto a las historias con que despertamos este día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, gran fiesta anual para los americanos, día normal en el resto del mundo prácticamente, incluso los que lo inventaron, nos contaba Sara Voss, que fueron los británicos, no lo celebran, así que nosotros sigamos. Aquí se celebra más la fiesta del consumo, que es el Black Friday, curiosamente, en este mundo consumista, tan consumista. Nos acompaña Rubén García Quismondo, que es socio director de Coval Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Bien, muy bien. Aquí, encantado de la vida. Aquí estamos. Bienvenido. Bienvenida Dolores González Pastor, es directiva de Asuntos Públicos Corporativos, experta en gobernanza también. ¿Cómo estás, Dolores? Pues muy bien, encantada también de estar aquí. Hablamos de la gobernanza europea, ahora que se va a estrenar la nueva comisión, con la portavoz de la Comisión Europea hace unos instantes. Enseguida se sumará también a nuestra tertulia Rafael Moreno, que es coordinador de comunicación en defensa en TEDAE, director DIRCOM de Santa Bárbara Sistemas, un buen conocedor de la industria de la defensa, de la que tanto se habla. Aunque hoy se habla de otro tipo de defensa, la defensa antiarancelaria. No hay país, sobre todo cercano, que tenga fuerte relación con Estados Unidos que no esté intentando interpretar qué es lo que se nos viene cuando el 20 de enero vuelva a la Casa Blanca el presidente electo Donald Trump. Anoche estuvo hablando con la presidenta mexicana, con Claudia Sheinbaum, también parece que con Justin Trudeau, con el presidente canadiense, el gobierno canadiense, y todos le dicen lo mismo a Trump: cuidado. Esto es como lo del chiste del dentista, ¿eh? No nos hagamos daño, doctor, porque esto hace daño en los dos lados. De hecho, México ha hecho un cálculo, dice que puede perder hasta 400.000 empleos Estados Unidos si pone aranceles del 25% a la importación de todo lo mexicano. Le dice, por ejemplo, parece que le contó esto: el 88% de las pickups que tenéis en Estados Unidos son made in México. Y si le ponéis un arancel del 25%, pues esos son $3.000 más que va a pagar cada americano. Así que si queréis inflación y pérdidas de empleo, este es el camino. No sé si es una buena conversación esta. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Lo es. Pues ya veremos, ¿no? Porque yo creo que son anuncios también para fijar una posición negociadora, ¿no? De cara a obtener, pues, algunas ventajas, ¿no? Por parte de sus países vecinos. Lógicamente México es una economía que no se puede comparar con la de los Estados Unidos, ¿no? Y aunque Estados Unidos pusiera aranceles y le pudieras perjudicar, pues hombre, los países pobres pueden perjudicar poco a los países ricos, ¿no? Siempre saldría mucho más perjudicado México, que produce muchísimo más de lo que pensamos en automoción, en defensa, en electrónica, en textil, en agroalimentario. México es una economía muy diversificada, aunque desgraciadamente la asociamos solo al tema negativo, ¿no? de narcotráfico y eso, pero no es verdad. Y además los americanos, yo creo que buena parte de ellos hacen vacaciones allí. Es muy porosa las fronteras. La frontera con Texas, con California, con Arizona, Nuevo México, etcétera, son muy porosas. Quiere decir que no nos damos cuenta de que eso es como la frontera española con Francia, con Portugal, ¿no? Lo que pasa que de muchísimo más larga y de miles de kilómetros. Y claro, la historia de esos lugares no deja de ser común, ¿no? Quiero decir, porque todo eso fue no solo ya parte de la Nueva España o parte de México, sino que la población local pues tiene relaciones muy estrechas entre un lado y otro de la frontera. Y en el caso del Canadá, pues prácticamente pasa lo mismo. Lo que pasa que el Canadá no es un país pobre, es un país rico, es un país que además tiene un futuro brutal, porque son de estos países continentes de 10 millones de kilómetros cuadrados, con muy poca población, ¿no? Sí. Y con una riqueza bestial, ¿no? En todos los sentidos, y a la que incluso, aunque vaya a ser una barbaridad lo que pueda decir, pues el cambio climático no es que les tenga demasiado preocupados, ¿no? Porque si se derrite algo de todo lo que tienen en hielo, pues es que cada día serán más ricos, aunque no lo necesitan, ¿no? Y además es muy sorprendente, pues un país que tiene una natalidad propia muy alta, ¿no? Y hombre, es muy duro vivir en un país así con tanto frío. Yo creo que es una posición que Trump está empezando a fijar por, bueno, pues al final no decir solo, en realidad le voy a subir los aranceles a China. Eso lo tengo clarísimo, porque es una cuestión que empezó ya con Obama, ¿no? Ha seguido puede que al resto del mundo, no solo también a China. Ya, pero yo creo que son más posiciones que él va fijando para alterar las cosas. Hombre, en el primer mandato habló mucho, hizo mucho menos. Yo creo que en este mandato me parece que va a hablar mucho y va a hacer un poco más,
porque además es un mandato que tiene desde el comienzo muy fuerte, etcétera, ¿no? A mí me gustaría enfocarlo, y aquí Dolores nos puedes ayudar con el análisis, en términos de gobernanza, porque cuando un país toma iniciativas arancelarias, les está obligando a los demás también a hacer cosas que probablemente no querrían hacer. Claro, sí, es un poco el dilema del prisionero, ¿no? Es un tema de teoría de juegos. Hombre, este es el reflejo porque hay que recordar que creo que fue en los años 90 cuando todo lo que era América del Norte, y me refiero a América del Norte desde México hasta Canadá, impulsaron ese espacio económico común que iba un poco más allá de la unión aduanera y desde entonces pues hemos visto una grandísima prosperidad, ¿no? Tanto en Estados Unidos, por supuesto, como también en el desarrollo de la economía mexicana y la de Canadá también. Entonces, el poner eso en riesgo ya nos da un aviso de que este tipo de proteccionismos no traen tanta prosperidad como pensábamos. Y bueno, y luego hay un tema que me llama mucho la atención, que no está saliendo demasiado, y es que si Trump lleva a cabo esta amenaza, que yo estoy que efectivamente yo creo que forma parte de una negociación, un tira y afloja y que no va a ser para tanto, y que yo no sé si Trump realmente va a hacer, desde luego no va a llevar a cabo todo lo que ha dicho, ha vendido, o sea, también forma un poco parte de su estilo, ¿no? Esa bravuconería de yo primero empiezo atacando y luego ya voy recogiendo cable, ¿no? Pero claro, es que hay que recordar que Trump no tiene contrapesos en los que escudarse si las cosas no funcionan. Quiero decir, o sea, le han votado para que controle la inflación, para que los norteamericanos vuelvan a percibir que viven bien, cosa que habían perdido, y sin embargo, bueno, si bien antes Trump, antes me refiero al primer mandato, se podía escudar en que no, es que en la Cámara no acabo de tener la mayoría, es que yo querría pero no me dejan, ahora ya no tiene esa excusa, con lo cual está muchísimo más expuesto. Y el tema que comentaba que me sorprende que no esté sobre la mesa es que todo el tema arancelario afecta fundamentalmente pues a bienes de equipo, a todo lo que es industria, pero hay una parte importantísima de la economía de Estados Unidos que tiene que ver con economía digital. Con servicios. Con servicios. ¿Y cómo se van a plantear los aranceles ahí en un contexto digital donde todo está muy deslocalizado? Los centros de datos, fundamentalmente, o sea... Hay mucha curiosidad, en particular, ahora que citas esto, Dolores, ¿qué va a hacer con los gigantes tecnológicos? Exacto. De hecho, hoy en la prensa americana se cuenta cómo la Comisión Federal del Comercio ya está avanzando mucho en la causa antimonopolio contra Microsoft. Sí. Y cómo le va a someter a examen hasta las licencias de software o los servicios de computación en la nube que ofrece. Sí, esto sí. es algo más de lo que se está haciendo con Sí, Google y su buscador. No, es que esto es una tradición muy anglosajona en general y norteamericana de Estados Unidos en particular. Es decir, o sea, ahí se ve las raíces verdaderamente liberales de la democracia en Estados Unidos, en el sentido de que una de sus máximas es evitar los monopolios. Sí. Como debería de tener en su corazoncito y en su mente cualquier liberal de pro, no neoliberal, que es otra historia. ¿Y ¿no? Trump qué pensará de eso? Pues no lo sé, pero... Porque él nombra ahí a las personas clave. Sí, pero es que en el mundo digital, que antes era algo bastante cohesionado en torno a lo demócrata, hace ya un tiempo que no existe esa cohesión ideológica, ¿no? En el mundo digital, Musk es un ejemplo de polarización, hay otros, y a mí me llamó mucho la atención en la campaña el posicionamiento que tuvo Bezos, porque a través del Washington Post, periódico que él controla, Bezos, que tradicionalmente siempre ha sido del lado demócrata, les dijo, ojo, cuidado, no pongamos un editorial muy triunfalista con Kamala Harris, porque Bezos ya en sus propias carnes sufrió en el primer mandato de Trump un veto para Amazon Web Services, para un contrato muy importante de defensa de los Estados Unidos. Y aquello fue un despertar para Bezos en el sentido de, ostras, la política importa, ¿sabes? O sea, sí, yo puedo llevar la mejor oferta, pero aquí hay que manejar también otro tipo de tableros y de relaciones. Pues en particular, si alguien sabe de esa materia aquí en nuestra mesa, es Rafael Moreno, a quien ya sí saludamos. Hola, Rafa. Hola, buenos días. La ha dejado ahí, ¿eh? Sí. Bueno, bienvenido a la nueva época de Trump, ¿no? Se nos había olvidado y habíamos pasado unos años más tranquilos, ¿no? Yo os estaba escuchando, creo que hay algo de pose,
por supuesto, pero es real. Sí. La cuestión ahora es que nos deja a todos más intranquilos de lo que estábamos hace unos días, ¿no? No sabemos qué parte de la jugada es pose, qué parte no lo es, pero es una nueva época. Y una época que al menos a corto plazo para Europa nos coloca en un brete, ¿no? Está claro que él tiene una agenda a favor de Estados Unidos, como no puede ser de otra manera, pero todavía es un poco pronto para saber hasta qué límite va a llevar el pulso. Y para mí es significativo que ha empezado con sus máximos aliados. Podría haber empezado con otros, pero ha empezado con sus países más amigos, con México y con Canadá, donde es verdad que el daño a la propia economía americana puede ser mayor. Sí, son sus principales socios comerciales. Por eso mismo. Y China también lo es. Lo que marca de nuevo la confirmación de que va en serio. Es decir, que va en serio de verdad a cambiar las relaciones económicas de Estados Unidos con el resto del mundo. ¿En qué áreas? No, yo creo que todavía es un pelín pronto. Pero vamos, no ha esperado a llegar a la Casa Blanca. O sea, él ya está ejerciendo como presidente, ¿no? Y eso que todavía le quedan un par de meses. Pues ya que citas a Europa, os dejo una frase también como un balón botando de la entrevista que ha concedido esta mañana Financial Times Christine Lagarde. La presidenta del Banco Central Europeo le pregunta al periodista británico: ¿llamaría usted a la situación actual una crisis europea? Y ella responde: no creo que sea una crisis. Creo que es un despertar, un gran despertar. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Bienvenido a Bit2Me Pro, la primera plataforma de trading de alta frecuencia con criptomonedas desarrollada por un exchange español. Compra y vende con las tarifas más bajas, de forma segura y eficiente. Bit2Me Pro te brinda herramientas avanzadas de visualización y análisis, una interfaz intuitiva y la capacidad para ejecutar miles de órdenes en tiempo real. Descubre el futuro del trading seguro y profesional. Bit2Me Pro. Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Y si os preguntáis cómo vienen las bolsas de Europa hoy que es fiesta en Estados Unidos, la respuesta es con suaves subidas en la apertura. El futuro del IBEX 35 una décima arriba en 11.609. Bueno, en América sí que hay mercado de futuros. No abre Wall Street, pero sí el futuro americano. Y sigue igual de feliz, si me permiten la expresión. Subiendo 5 puntos más el S&P 500, sigue por encima de los 6.000 puntos. Después de marcar, anoche corrigió un poco, pero después de marcar este año 52 máximos históricos. 52 en un año. No se había visto una cosa así, un año bursátil americano. Vamos, hoy en el Día de Acción de Gracias, una de las gracias que pueden dar los americanos es haber tenido una bolsa como la que han tenido. Y bueno, dejé la frase en el aire. ¿Ustedes creen, lo estaban escuchando, que lo que tenemos en Europa no es una crisis, como dice Christine Lagarde en FT? ¿Cree que es un despertar, un gran despertar? ¿Cómo se suena? Bueno, pues yo creo que las crisis son siempre oportunidades. Y como estoy todo el día gestionando crisis y siempre acaban gestionándose y acaban acabando, es una gran... ¿verdad? Efectivamente, sí. Así que es una gran oportunidad, pero Europa está en crisis. Es una crisis demográfica, tecnológica, social, institucional. Ha perdido toda la relevancia mundial, política, a pesar, ¿no? En política, económica, en todos los sentidos, pero tiene un gran contenido y es un gran continente, aunque sea parte de otro continente, ¿no? Porque se nos olvida eso, que no deja de ser parte del continente euroasiático y que somos el objetivo de dos grandes potencias, ¿no? Una mucho más grande y dinámica que la otra, que es Estados Unidos, y otra, pues bueno, que se tiene que enfrentar a sus problemas y le va a llevar los próximos 25 o 30 años, ¿no? Que es China. Pero nosotros somos el objeto porque somos lo que equilibramos o desequilibramos el mundo, ¿no? Cuando aportamos en un lado. Si somos conscientes de que tenemos que tener una política de defensa propia,
que tenemos que liberalizar mercados, que viene un cambio radical, que en Alemania ganará la CDU y luego veremos cómo forma gobierno, que Francia tiene un gobierno completamente inestable que acabará probablemente teniendo un cambio también trascendental que está relacionado con Trump, que España más tarde o más temprano acabará en la misma situación. Se puede intentar aguantar mucho tiempo, pero al final los jueces no suelen perdonar las cosas cuando no deben perdonarlas porque es su trabajo, no están ahí precisamente para hacer lo contrario de lo que se les ha mandado, ¿no? Y es un mandato constitucional, ¿no? Y más tarde o más temprano acabas teniendo que enfrentarte, las instrucciones acaban, comienzan los juicios penales y empiezan las penalizaciones, ¿no? Entonces yo creo que es un cambio radical, que Europa tiene, hay una oportunidad, pero va a tener que sufrir mucho, va a tener que cambiar muchas políticas que no han estado bien pensadas, que con mucho voluntarismo tienen un coste económico, estructural y estratégico bestial, que además no han seguido. Estados Unidos no las piensa seguir, en realidad no las ha seguido nunca del todo. China jamás las ha seguido ni las piensa seguir tampoco. India no tiene esa posibilidad de seguirlas, lo digo por el siguiente que viene en el escenario, y así, ¿no? Así que sí, es una oportunidad. Pero fíjate, yo no creo que Christine Lagarde sea alguien como para decir eso, porque si hemos tenido una mala mandataria en el Banco Central Europeo es ella, y se le nota mucho que no es una experta en política monetaria. Bueno, ahora está dejando ya de comprar poco a poco deuda soberana europea y ya se empieza a ver la desnudez de las primas de riesgo, y aviso a nuestros oyentes, ya llevamos varios días avisando de que la deuda francesa en particular estaba mostrando tensión. Bueno, pues hoy la prima de riesgo de Francia está en los 93 puntos básicos y sigue subiendo, ante la posibilidad de que el gobierno de Barnier, de Michel Barnier, caiga la semana que viene, visto que no ha podido sacar adelante los presupuestos, Dolores. Bueno, pues si cae sería una mala noticia, porque recordemos cómo llega Barnier en una situación muy inestable, donde Mélenchon, casi, ¿no? Sí, donde Mélenchon, que recordemos es la extrema izquierda, quería hacer valer, su resultado electoral, que no era mayoritario, y a la vista está que con Barnier pues se formó un gobierno sin la extrema izquierda de Mélenchon, pero ante una nueva inestabilidad, pues este tipo de tensiones pues pueden volver. A mí, de las declaraciones de Lagarde, nos podemos poner estoicos con el tema de la oportunidad y de que los ciclos nunca duran mucho, ni lo malo ni lo bueno, pero también es verdad que hay un abismo entre la oportunidad y el despertar. Y a mí me llama la atención que en el presupuesto que se estaba comentando en la entrevista del nuevo Colegio de Comisarios para el nuevo Gobierno de la Unión Europea se hable de 200.000 millones, a la vez que se quiere seguir la Biblia de Draghi, cuya cantidad a poner sobre la mesa todos los años, pues nos faltan 600.000, o sea, que es 4 veces más. Y evidentemente no van a ser todos fondos públicos, pero ¿qué pasa? ¿Qué avances hay con el tema de un mercado de capitales privado que pueda contribuir a esto, ¿no? O sea, de esto no sabemos nada. La financiación pública de 200.000 se queda muy corta si de verdad queremos afrontar ese despertar. Rafael. Yo creo que estamos atrapados en Europa en esta maraña burocrática de la Unión Europea, que todo tiene que pasar por la Unión Europea, que todo tiene que debatirse en Bruselas. ¿Dónde está la empresa? ¿Dónde está la iniciativa privada? Yo creo que este es el gran llamamiento y este es el momento. O sea, todos los bloques quieren hacernos de menos a Europa, quiere que nuestro mercado europeo interno sea más externo y tal, pero este es el momento. La cuestión es que parece que no hay esa voluntad, ni siquiera de la parte privada, ya no digo de la parte estatal o de los gobiernos, ¿no? Por tanto, no es un despertar, es que casi debería ser un alarido a hacer algo, a remover todo desde abajo, a recortar la parte burocrática. Y ese debe ser un movimiento más privado, más de la sociedad privada, de los empresarios, que intenten cortar esta bola de nieve, a regular todo, a complicarlo todo, a pues hacerlo fíjate, todo. Rafa, conectando lo que tú dices con lo que Dolores acaba de dejar en el aire también, Christine Lagarde, en una de las respuestas a la entrevista esta mañana, apunta algo que quizás dice la gente no se está dando cuenta sobre las necesidades de financiación que el plan Draghi plantea. Sí, son 800.000 millones. Pero lo que plantea el plan Draghi es que solo el 20% sea financiación pública, el 80% financiación privada. Claro. Sí, sí. ¿Y de dónde vamos a sacar los 600.000 millones Pero privados? yo es que creo que yo voy a coincidir completamente con Rafa, es que
Primero tiene que suceder la ola de cambios en Europa. Merz, que es de la CDU, no es la CDU de Merkel, es otra CDU completamente diferente, amenazada y acogotada por Alternative für Deutschland, que está ahí, que va creciendo, y por un movimiento extrema izquierda muy extraño. O sea, que muy débil, también, ¿no? Cuidado, porque son muy particulares. Es decir, por ejemplo, sí, la dirigente de la extrema derecha alemana es lesbiana y no vive en Alemania y tiene 2 hijos adoptados. Eso nos tiene que dar una idea de qué es lo que nos viene encima. Y Merz abandonó la CDU precisamente por ser muy liberal respecto a las posiciones típicamente demócrata cristianas que había mantenido la CDU. Entonces, dejemos que cambien esos gobiernos menos intervencionistas, que van a dar más oportunidad a la economía privada y a las empresas que las tienen en la cabeza, porque Europa tiene que desregularse, tiene que dejar de intervenir. La Comisión Europea hará bien en autorreformarse, porque tiene muchos problemas y le van a venir más problemas. Desgraciadamente, además, van a venir por España. Le van a venir por España y problemas muy serios de prestigio institucional. Así que yo diría que Europa tiene esa oportunidad, pero tiene que empezar efectivamente por cambiar la situación, y porque además tampoco nos digan los políticos a las empresas ni a los empresarios lo que tenemos que hacer. Con que ellos hicieran lo que tienen que hacer, que es la mitad de las veces reducirse, no hablar de lo que no conocen y no intervenir en aquello que desconocen y que además no tienen preparación alguna para poder opinar, yo creo que ya Europa iría bastante mejor. Europa tiene que cambiar y tiene que transformarse y tiene que cambiar la agenda, y va a cambiar en Alemania, que es un país que es fundamental, y lo veremos pronto. O sea, que tiene que ver con dejar espacio a la iniciativa privada. Tiene, ¿no?, que ver con devolverle la iniciativa privada, la iniciativa sobre la sociedad, y tiene que ver con que los gobiernos europeos de Francia, de Alemania y de España tienen que cambiar y van a cambiar. Sí, sí. Bueno, volviendo al informe Draghi, que se habló muchísimo como titular del tema de la financiación, recordemos que él hablaba de 3 o 4 pilares y uno era fundamental en la reforma de la gobernanza de la Unión Europea. Es decir, o sea, decía, es que si esto no se reforma, si la gobernanza sigue como está, no vamos a ser capaces de cumplir todos los hitos. Y bueno, aquí lo que se ve es un claro problema de liderazgo. ¿Quién coge las riendas para hacer y hacer rápido, porque ya estamos en una situación de urgencia? Alemania desaparecida, Francia con sus propios problemas internos. A mí me llamó mucho la atención, yo estuve siguiendo los hearings del Colegio de Comisarios y concretamente un debate que hubo posterior de un medio muy conocido de seguimiento de asuntos públicos, que es Político, y estaban absolutamente escandalizados de lo que fue el hearing de Teresa Rivera, en el sentido de ¿pero qué es esto? ¿No? O sea, ¿pero esto qué es? O sea, han traído aquí el debate interno que tienen en España al Colegio de Comisarios. O sea, daba bastante vergüenza ajena. ¿Y qué sucede? Pues que los problemas locales, como puede ser del nacionalismo que hemos tenido en España, se traslada a la sede de la soberanía nacional a nivel Estado, y a su vez los problemas de Estado español se trasladan al foro europeo. Y esto no es bueno para nadie. Y respecto del liderazgo, no también de las empresas, hombre, es que no hay más que coger también un poco el IBEX 35 y ver qué clase de relación tienen con el poder del Estado. Salvo alguna contadísima excepción, yo creo que hay un seguidismo total y un alineamiento en todos los sentidos. Rafael. Yo creo que, intentando ver alguna cosa positiva, sí que es verdad que hay una oportunidad nueva para regenerar una alianza entre Estados Unidos y Europa que se va a producir en un año. Con dos bloques, y hablemos de bloques entendiendo Estados Unidos es un país, pero nosotros somos un bloque, más orientados hacia una opción política que gestiona mejor las crisis y no simplemente se dedica a gastar. Y en ese sentido Europa debería mirar a Estados Unidos como su gran aliado a nivel mundial. Y no hay otro. Y Estados Unidos probablemente, aunque Trump nos hable de lo que nos quiera hablar, preferirá gobernar con nosotros que no con China o con Rusia o con cualquier otro país. El problema está en que cuando Estados Unidos mira a Europa, no mira a 20 y tantos países, mira a uno. Y hasta ahora ese uno, antes era Gran Bretaña, que ha desaparecido porque su gran aliado ya es casi irrelevante. Entonces el que le queda es Alemania. Y cuando mira a Europa, mira a Alemania, y es así, ese reduccionismo es ese. ¿Qué pasa? Que Alemania ahora está completamente desaparecido, por tanto Europa está desaparecida, no tiene una identidad.
Esperemos que con el cambio político en Alemania recupere ese protagonismo, independientemente de su economía más o menos buena, y eso tirará y aglutinará a toda Europa. Pero para eso Europa tiene también que centrarse, que reducir todas sus complejidades, todas sus ideas de expansionismos y lograr una cohesión interna y a través de temas, que puede ser la defensa o que puede ser cualquier otro tema, que yo creo que ese es el punto, independientemente del tema de la financiación, que es muy importante. Ahí creo que está la oportunidad. El problema es que al final todo eso lo hacen personas. Y en el otro lado ya tenemos una persona que es Trump, pero ¿cuál es la persona que representa a Europa? Ese es el gran dilema, esa es la gran crisis de identidad que creo que tenemos. Esta es la gran tertulia de la economía en Capital Radio, a alto nivel para entender lo que está ocurriendo en el mundo. Hoy con Rafael Moreno, con Dolores González Pastor y con Rubén García Quismondo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.